Ya, ya podemos empezar. Muy buenas tardes a todo aquella persona que nos escucha en este momento. El Ministerio Damas y Hombres Hablando al Corazón tiene el placer de presentarles el tema cómo he logrado conocer más de Jesús desde Puerto Rico con nuestra hermana Gilma Aguilar. Adelante, Gilma. Hola, muy buenas noches, bendiciones para todas en esta tarde que estoy compartiendo con ustedes. Bueno, para mí ya es noche, ya son las 7:30 acá. Agradecida siempre por el espacio y la oportunidad para Dios, sobre todo, y para compartir pues mi experiencia. ¿Cómo he logrado conocer más de Jesús? Bueno, definitivamente que estoy en el proceso. Más que de conocerlo, de que sea ya para mí mi única antorcha, mi única luz, porque yo sé que hace mucho tiempo, pues desde siempre, Él me conocía a mí. Y Él siempre estuvo ahí conmigo, quizás desde que nací, quizás desde antes de llegar a este mundo, siempre ha estado ahí a mi lado. Luego de que Gloricel me dijo el tema que me tocaba, obviamente yo sé que estoy conociendo más de Él ahora porque estoy leyendo más de su palabra, porque cada oración y cada guía que se me da, cada instrumento, cada salmo, me deja saber que todo siempre ha estado allí, o sea, que soy yo la que no ha buscado, lo he tenido cerca, porque eso sí, yo creo que siempre, cuando no sabía lo que era tener fe, y yo hablaba de fe porque yo sabía que había un Dios, que había algo más allá que nos había creado, que pues yo siempre, y les estoy hablando que ahora tengo 47, en ese tiempo tenía, si acaso, 27 años, y yo decía, yo quiero saber lo que es tener fe. Durante los siguientes 10 años, de los 27 casi hasta quizás no 10 años, a los 31, menos de eso, pues siempre recuerdo que cuando me quedaba sola, pues tuve muchas etapas en las que tuve que dejar a mi hijo con mis papás, tenía que vivir en cuartitos, y siempre que me quedaba sola, yo no sabía orar, pero sí sabía soñar. Entonces, lo que hacía era que siempre, cada vez que cerraba los ojos, no tenía una televisión, no tenía un celular con pantallita como ahora, o sea, estamos hablando del 2004. Y eran a veces hasta fines de semana largos en donde yo tenía que prácticamente orar, meditar, y quién yo sé que estaba ahí escuchándome todo ese tiempo cuando yo en mi soledad le pedía, yo me quiero volver a casar, yo quiero volver a tener un hogar, yo quiero tener un buen trabajo, yo quiero hacer tal cosa. Obviamente no tenía una Biblia, no tenía una guía, alguien que me llevara por ese camino de que es por aquí. Yo solita lo buscaba. Recuerdo que en el casi, ya después, como en el 2004, ya entonces me acercaba a los templos, a la iglesia. Yo fui criada como católica y siempre me acercaba a la iglesia. Yo había hecho mi primera comunión, mi confirmación y todo, o sea, pero cuando yo regresaba a la iglesia, yo no buscaba lo que a mí supuestamente me habían enseñado, o sea, la doctrina que tenía no era, yo iba y me sentaba en el medio de la iglesia
a ver a un Cristo crucificado y a pedirle, a orarle, a hablarle, porque no era orarle, o sea, no sabía cómo orar. O sea, lo que hacía era pensar, hablarle, quizás exponerle mi corazón. Ahora sé que eso era lo que hacía, le abría mi corazón y él más que nadie nos conoce. Y así me fui todo el tiempo. Entre tanto camino, uno no encuentra nunca un guía, quizás porque no lo buscamos como debe de ser. Me fui por otros caminos que no debía, pero siempre recuerdo que cuando yo me di cuenta que mis oraciones, que no sabía yo que eran oraciones, habían sido escuchadas y que Dios había cumplido la promesa que me había dado, yo le prometí a él que no volvía a hacer más nunca lo que había hecho mal. En ese momento, pues obviamente era algo en lo que me había equivocado. O sea, reconocí que él se había manifestado de alguna manera. Y sí, parece un poco, quizás a veces, yo sé que hay diferentes formas de pensar, diferentes testimonios diferentes, pero en el caso mío yo era de las que ya hubo un punto en mi vida en el que cuando estaba divorciada, mi hijo lo tenía lejos, necesitaba un buen trabajo, quería tener a mi hijo conmigo, necesitaba que él se criara conmigo. Yo decía, Señor, si yo me tengo que quedar sola, no tengo problema, o sea, lo que tú quieras, yo lo acepto. Si yo no, si tú quieres darme un buen trabajo y yo puedo seguir con mi hijo, y yo lo que más quería en ese momento era terminar la universidad, y yo termino la universidad a la par de mi hijo, pues yo soy feliz. No te preocupes que yo no, y no era que tampoco despreciaba ni decía que no necesitaba un hombre. No, jamás dije eso. O sea, simplemente dije, si esa es tu voluntad para mí, pues yo me quedo y nos quedamos los dos solitos y después que yo tenga un buen trabajo, pues nos vamos los dos de la mano y seguimos. Pero era como que yo decía eso y ahí aparecía entonces, pues en ese momento aparece mi actual esposo. El trabajo que había obtenido en ese momento también, pues, que era lo que yo quería, que era donde yo pensaba que me iba a jubilar, etcétera, fue ahí justo donde encontré a mi esposo. Entonces, yo sí fui dándome cuenta, obviamente en ese momento yo reconocí que sí era una promesa, era lo que yo le había pedido a Dios, eran muchas cosas, pero sobre todo era que Dios se había manifestado de alguna manera. Yo sentía que sí, que Él, a pesar de todas las cosas que yo sentía que había hecho mal, Él me había dado la oportunidad de hacer un hogar nuevamente. Pues han pasado 15 años, pero en el camino uno nuevamente a veces se olvida. Yo puedo decir que nunca me olvidé, pero me volví muy de tener como algo que indicara, que indicara que yo creía en Dios, a tal punto que hace un par de años atrás yo sentía que la gente me tachaba de religiosa. Y a mí me daba mucha gracia así, porque yo compartía imágenes, o sea, cuando hablo de imágenes era que un salmo, una oracioncita de Dios, y entonces comenzó eso, y yo creo que no era ni siquiera que yo fuera tan religiosa o tan, por ejemplo, tenía amigas que en un momento dado vieron el cambio de que yo había estado muy, como quien dice, en la nada, en donde no tenía nada y de repente tenía todo. Y para ellas eso era como que, ¿cómo hiciste? Recuerdo mucho una amiga una vez decirme,
amiga, pero ¿cómo tú le pides a Dios? ¿Cómo tú hiciste para pedirle a Dios que se te arreglara la vida? Y yo le decía, yo lo que hice fue preguntarle, ¿cómo le pides tú a Dios lo que tú anhelas? No, yo me paro enfrente de él y yo le digo, ella le tenía un sobrenombre a Dios y pues de cariño, y, y yo le digo, fíjate, yo quiero, pero si yo estoy haciendo esto y yo estoy haciendo lo otro, ¿por qué tú no me das esto y lo otro? Y yo le digo, ajá, mejor saca la escopeta y dile a Dios que te dé todo lo que tiene que dar, mija. Uno tiene que ser más humilde para pedir, uno no puede ir donde Dios de esa manera. Yo no hago eso, o sea, yo creo que yo lo único que hago es sentarme, conversar con él y no sé, no te puedo explicar. Entonces, era como que ellas habían visto y decían que yo algo había hecho, de que la vida me había cambiado, y sí, por un lado veían que yo era una mujer de fe, pero no entendían cómo lo había hecho. Yo lo único que sabía era que yo siempre, de alguna manera, me sentaba, buscaba una oración. Siempre recuerdo, siempre en un momento bien, bien oscuro, fue justo unos meses antes de conocer a mi esposo, cuando yo tenía un compañero de trabajo que un día sacó de su cartera una oración al Espíritu Santo y él me decía, me la regaló y me dice, tenla siempre en tu cartera. Y la oración, lo que decía al final, era una oración cortita al Espíritu Santo, al final decía, hazla por 3 días cuando quieras algo. Y yo recuerdo que, pues, pasaron muchos meses, poco antes de conocer a mi esposo. En el trabajo que estaba, hubo un robo y la que sale como culpable entre más de 50 personas era yo. Hicieron el polígrafo y esta señora que está aquí es la que sale, que era la que se había robado los $56. Y yo recuerdo que habían tantas cosas en ese momento en mi vida que estaban por un lado, por el otro. Y yo llegaba a casa de mi hermana, en ese momento vivía con mi hermana, y me encerraba en el cuarto solita. No era a cuestionar a Dios, era a pensar, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y de momento recordaba la oración, y sí, recuerdo que la hice quizás hasta más de 3 días, quizás hasta menos de 3 días. Yo no le puedo decir, yo solo sé que yo la oré. Y mi hermana estaba asustada porque ella no sabía qué yo estaba haciendo, qué era lo que yo estaba pensando, y ponía a mis amigas a que me llamaran porque estaba preocupada. Y yo le decía, yo no estoy haciendo nada malo, ni estoy pensando nada malo. Yo lo único que estoy haciendo es pidiéndole a Dios que me ilumine y me deje ver qué es lo que está pasando. Pues yo recuerdo que a mí me tocó ser muy, en ese momento, como quien dice, quizás la palabra es valiente, porque yo creo que en la situación que yo estaba, quizás hubiera agachado la cabeza, quizás me hubiera deprimido, quizás me hubiera, bueno, hubo una persona que hasta me ofreció un trabajo en otro lugar y yo recuerdo que yo le dije, pero ¿por qué yo me tengo que ir para otra parte si yo no he hecho nada? Y recuerdo que yo le decía a mi jefa, yo necesito que me des la oportunidad de hablar con el director médico y con el administrador. Ya decía, ¿de verdad tú quieres hacer eso? Yo sí. Porque yo, mirándolo a los ojos, yo les quiero decir a ellos que yo no tengo ninguna necesidad de robarme $56. Porque en este momento de mi vida, yo lo único que le pido a Dios es que me mantenga este trabajo, que yo pueda salir adelante y traerme a mi hijo de donde está, para que viva conmigo. Ella me decía, pero ¿de verdad tú quieres? Yo sí, necesito que me haga la cita con... Y pues luego que yo tuve esas reuniones, conversaciones sencillas, no eran nada tampoco tan como la gente lo veía, de que wow, ella va a hablar con él. No, ya yo esas cosas de la cabeza me las había quitado. Yo simplemente quería, porque obviamente las personas que están en los mandos directivos a veces no conocen a los que están abajo. Entonces, la información que les llega, pues sí, alguien robó, era fulana y hasta ahí, y ya nadie les explica ni les dice
quién es el ser humano, o sea, pensamos esto, pensamos lo otro. Y yo dije, no, yo sí quiero, si nadie va a responder por mí, pues yo necesito que ellos me conozcan y sepan quién soy, qué estoy haciendo aquí, qué es lo que yo no debo, jamás sería capaz. Finalmente recuerdo que hicieron el polígrafo un montón de veces y la última vez salió la arquitecta que había hecho el hospital, la ingeniera, la secretaria y yo, de nuevo positivas en el polígrafo. $56. Entonces, era una cosa que yo decía definitivamente que ni siquiera era, no sé, es el mal, porque en la maldad no creo que nadie haya estado haciendo una maldad como esa hasta el punto de incluir a las ingenieras y a las arquitectas y a la secretaria de la arquitecta para que todos salieran culpables y positivos en el polígrafo. Pues cuando ya me casé y todo lo demás, lo que sí siempre tuve fue como un espacio para Dios, un espacio para Jesús, porque siempre he mantenido en cada lugar que he vivido, ya han sido casi 3, 5 lugares diferentes, siempre he puesto como una esquinita en donde yo tengo mi Biblia, tengo un crucifijo, tenía una virgen, y llegó un momento que tenía más cosas de las que debía. En este momento que estoy conociendo a Jesús, me estoy desprendiendo de todas esas cosas que sé, porque sé que antes nunca las tuve. Y si antes nunca las tuve, y Él estuvo ahí, ¿por qué las voy a necesitar ahora? A veces es fuerte. Desprenderse de cosas, yo conocía lo del apego, que hay apegos emocionales, hay apegos materiales, pero nunca había experimentado lo que era el apego a una creencia. Y quizás el apego o el hecho de algo que tú no sabes ni de dónde vino. Porque hace 2 semanas atrás, estando en un retiro virtual, en los momentos de meditación, pude realizar que yo creía que lo que yo estaba haciendo lo hacía, mi esquinita con mis imágenes, lo hacía porque mi mamá me lo había enseñado. Y en esos días me di cuenta que no, yo vi a mi mamá hacer eso a partir de que yo tuve 15 años en adelante. Y yo misma luego adopté el hecho de comenzar a crear esos rincones con imágenes, con cosas que yo pensaba, bueno, ya no sé ni qué pensar. Y desprenderse, pues, porque es como inclusive, a veces hay cosas, un crucifijo, yo creo que no es malo que lo tengamos en casa para nada, porque eso nos recuerda, porque es eso, o sea, siempre tuve el concepto bien claro de que cuando nosotros los católicos no adoramos las imágenes, nosotros veneramos, un respeto, quizás porque esa persona existió, pero luego y hubo un momento en el que yo decía sí, porque es porque de repente es como si tuvieras una foto, pero escuchando los testimonios y escuchando las charlas de Gloricel, me pude dar cuenta que no, que simplemente no son imágenes, o sea, no sabemos de dónde vienen. A veces compramos cosas o nos regalan cosas y no sabemos quién las hizo, quién las trae, Entonces, aprendí que uno tiene que tener mucho cuidado con eso, porque inclusive yo recuerdo una persona en mi casa, en mi hogar, cuando estaba con mis papás, mis hermanas, todavía estábamos todas solteras,
y yo lo escuché de una de mis hermanas que decía que nosotros no teníamos por qué cargar un crucifijo, porque ya quien había cargado la cruz, ya él la había cargado y nosotros no teníamos por qué. Hasta que un día, pues entonces eso se me quedó aquí, porque yo no sé si era porque era la más chica o la más inocente o la más ignorante, o de escuchar cosas. Yo decía, se me quedó eso y yo no tenía, o sea, en mi casa sí tenía siempre un crucifijo, pero nunca me compraba ninguna crucecita ni nada que fuera, hasta que llegó un momento en el que me di cuenta, ¿sabes qué? Yo creo que esta persona está equivocada. Porque si yo quiero que alguien sepa que yo creo en Cristo, es importante que yo en algún momento tenga una cruz, un collar, porque eso era lo que yo en un momento dado quería, pero siempre me retenía, era el hecho de la persona esa que había dicho una cosa y que mi hermana me la había repetido y que yo me quedé con eso en la cabeza. Hasta que un día lo hice yo y ahí fue quitándole cosas como que es que no podemos estarle dando esa cosa a las cosas que son objetos. Cuando Gloricel me enseñó a mí lo que es un Cristo vivo, ahí es donde me doy cuenta de que sí es cierto, o sea, nosotros no podemos estar pensando en otras cosas que no sea que Él está aquí escuchándonos. Es como ahora, o sea, desde el momento en que comienzo a conversar con ustedes, antes de comenzar a conversar con ustedes, pues obviamente le pedí al Espíritu Santo que me diera la fortaleza y me dejara saber que de mi boca saliera lo que Él quería que yo expresara. Y de una manera bastante reducida, porque también a veces hablo mucho y no llego a nada. Y esos eran los puntos han sido los puntos en mi vida que siempre me han marcado y que luego es como despertado de ciertas cosas al punto de hoy, que pues hoy esa esquinita que siempre tenía, lo único que tiene es la Biblia y mis cuadernos y mis libros de oración para seguir, porque obviamente pues sí me he dado cuenta que me cuesta mucho orar yo verbalmente, hacerlo. Si me piden que haga una oración, me tranco y me quedo así como que no puedo expresarme, pues yo sé que Dios con el tiempo me dará la oportunidad y la bendición de que yo lo pueda hacer de una manera pues guiada por el Espíritu Santo. Y, y siempre lo que sí he tenido, y creo que ahí sí no, ha sido siempre un libro, un oracional, un librito de salmos. Con mis amigas siempre he intercambiado libritos de oración y ya hasta en eso he aprendido que tengo que tener mucha precaución a la hora de escogerlos. Han llegado cosas a mí, yo creo que así es que he conocido de Jesús, han llegado lecturas, han llegado libros digitales, han llegado, me llama mucho la atención que cuando busco si encuentro una frase o algo, le decía a Gloricel los otros días que hace poco escuché un libro de Bárbara Palacios, que fue Miss Universo hace muchos años atrás en Panamá, justo da la casualidad, y que nunca pensé que cuando iba a escuchar ese libro de ella, que lo tienen audible, porque entonces también me gusta más escuchar que leer, aunque también estoy tratando de leer un poco más, pero comencé a tratar de escucharlos primero para luego, si me gustan, pues comprarlos y tenerlos físicamente en una biblioteca. Y Bárbara Palacios tiene aquel mensaje ese testimonio tan bonito, en donde en su libro, página por página y capítulo por capítulo, ella no deja de hablar o sea, en cada punto ella toca un versículo y habla sobre los mensajes y todas las cosas que ella ha aprendido. O sea, para mí
eso fue como que, o sea, que me ha pasado mucho porque cada vez que busco y yo no la busco a ella porque fue Miss Universo, porque no sé qué, me llamó mucho la atención, inclusive que a mí me gustan las libélulas y esa es una de las, para ella eso es como un símbolo que ella tiene para todo, siempre tiene y no la busqué por nada de eso, simplemente en una coincidencia, pues decía atrévete a ser Bárbara y no sé, me llamó la atención, dije voy a bajarlo para escucharlo, a ver qué tal, su testimonio de vida, etcétera, etcétera. Y me ha pasado con muchos otros libros que he querido comprar que a veces no tienen nada que ver con lo espiritual, pero resulta ser que terminan siendo espirituales. Entonces al final del día, yo creo que por eso es que digo que más que conocer a Jesús, Jesús es el que me anda persiguiendo a mí y tratando de conocerme y que aquí estoy, búscame y me encontrarás. Y yo creo que definitivamente, pues, esa es la forma, obviamente también con la guía de Gloricel, yo he aprendido un poco más a hacer mis oraciones, a hacer lo que ya creo que lo he mencionado muchas veces. No es fácil, no es fácil porque no me ha sido fácil. Tengo mucho espíritu de distracción, tengo mucho espíritu de cansancio, pero créanme que en el camino se ha manifestado el amor de Jesús, se ha manifestado el hecho de que Él está allí, de que no me suelta, de que si yo sé que en el fondo yo me vuelvo sobre todo más fuerte a buscarlo más, yo no quiero ni saber. Y creo que a veces ese es como el miedo, ¿no? Quizás porque así como me pasó, he perdido muchas amigas en el camino, he entendido, como escuchaba a Gloricel los otros días, no todo el mundo nos quiere y eso lo tenemos que aprender. Cuando tenemos mucha luz dentro de nosotros, eso va a incomodar a los demás. Me ha pasado con mis hermanas, me ha pasado con mis amistades, pero yo les digo algo, cuando miro para atrás y miro este momento, nunca estoy sola, porque Jesús está allí siempre, aunque esté callado. Yo sé que está trabajando, yo sé que está. Una de las cosas que de la última vez que algunas estuvieron cuando yo hice la charla, la conversación, esto, fue soltar a los pies de Jesús, sobre todo el tema de mis hermanas. Créanme, para mí eso ha sido de bendición, suena irónico, yo sé que mucha gente quizás hasta se queda pensando, pero ¿cómo es posible si tú amas a tu hermana? Y yo sé, la palabra dice que si tú no, es que yo amo a mis hermanas, pero tengo que amar más a Jesús. Y si Jesús va a hacer el trabajo de sanar, de restaurar, eso es lo que, de las cosas que más he aprendido en este momento, es a soltar eso. Porque si yo no soltaba eso, yo seguía chocando con todos los demás que venían nuevos, con todo, con mi esposo, con mi hijo, con todas las personas que vinieran nuevas. Es un proceso, todavía me falta. Ojalá Dios quiera en el tiempo de Él perfecto, pues en un momento ya no haga esto, que es lo que siempre al final no quiero hacer y termino haciéndolo. Porque sí, porque hay heridas, porque hay, y ya uno llega a un momento, Dios lo sabe, siempre se lo digo a Jesús, las lágrimas son tuyas, ya estas lágrimas son para Él, ya no son por nada. Yo creo que por eso es que cada vez va sanando más y va pasando todo eso, pero es un proceso.
sí lo estoy conociendo. Sí quisiera, ya para terminar, de las cosas que les digo que me encuentro así cuando estoy buscando que quiero, pues, y yo sé que es él que me lo pone allí, compartir un poema de Gabriela Mistral, que no sé si algunas lo conocen, y que anoche cuando lo encontré es tal cual, quizás lo que yo estoy entendiendo de Jesús en este momento. ¿De qué quiere usted la imagen?, preguntó el imaginero. Tenemos santos de pino, hay imágenes de yeso. Mira este Cristo yacente, madera de puro cedro. Depende de quién la encarga, una familia o un templo. Si el único objetivo es ponerla en museo, déjeme pues que le explique. Lo que de verdad deseo, yo necesito una imagen de Jesús el Galileo, que refleje su fracaso, intentando un mundo nuevo, que conmueva las conciencias y cambie los pensamientos. Yo no la quiero encerrada en iglesias y conventos, ni en casa de una familia para presidir sus rezos. No es para llevarla en andas, cargada por costaleros. Yo quiero una imagen viva de un Jesús hombre sufriendo, que ilumine a quien la mire, el corazón y el cerebro, que den ganas de bajarlo de su cruz y del tormento. Y quien contemple esa imagen no quede mirando un muerto, ni que con ojos de artista solo contemple un objeto. Ante el que exclame admirado, qué torturado más bello. Perdóneme si le digo, responde el imaginero, que aquí no hallará seguro la imagen del Nazareno. Vaya a buscarla en las calles, entre la gente sin techo, en hospicios y hospitales, donde haya gente muriendo, en los centros de acogida, que abandonan a viejos, en el pueblo marginado, entre los niños hambrientos, en mujeres maltratadas, en personas sin empleo. Pero la imagen de Cristo no la busque en los museos, no la busque en las estatuas, en los altares y templos, ni siga en las procesiones los pasos del Nazareno. No la busque de madera, de bronce, de piedra o yeso. Mejor busque entre los pobres su imagen de carne y hueso. Gabriela Mistral dedicó una buena parte de su vida a mejorar la educación de los niños y a escribir hermosas poesías que le valieron el reconocimiento internacional. En 1945 fue galardonada con el Nobel de Literatura, un premio que agradeció a Cristo nada más saber que lo había recibido. Jesucristo, haz merecedora de tan alto lauro a esta humilde hija. Gracias. Wow, hermoso. Hermoso. Wow, me quebró. Quebró. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Muchas gracias, Gilma. Gracias. Para servirte siempre. Ahora abrimos el compás para las partes de preguntas, para las partes de esas experiencias, ese compartir que va a nutrir a la audiencia de este momento y te va a nutrir de seguro a ti también. Yo te quiero hacer una pregunta para ir rompiendo el hielo. Tú dijiste que ese proceso de soltar a tus hermanas, de soltarlas, háblate un poquito de eso y que te ha costado mucho. Y eso me ha traído a memoria cuando yo fui ordenada también. A mí se me ordenó soltar. Y las palabras fueron, ¿por qué
tienes como que insistir que amar a quien no te ama. Entonces tienes que poner distancia. Wow, es una lloradera día y noche. A pesar de que mis hermanos no éramos de la misma madre y fuimos criados en épocas diferentes entre ellos y yo, había mucha diferencia. Pero ¿qué pasa? Yo tenía necesidad de hermanos, tenía una necesidad muy grande de saber lo que era un hermano porque no lo había tenido. Pero mira, me vino una hermandad más grande cuando yo empecé a aprender a soltar. Difícil, sí. Mira, en estos momentos yo estoy reunida con una hermandad tremenda. Todos ustedes yo los considero mis hermanos. He conseguido en mi trabajo unos hermanos que no son familia, pero se han comportado como esos verdaderos hermanos. Entonces, el Señor Jesús, a lo largo de todo este tiempo en que yo decidí obedecer y aprender a ir soltando los hermanos de sangre, me ha venido supliendo de esa hermandad que yo realmente necesitaba y con la que sé que puedo contar en los mejores momentos como en los peores momentos. Entonces, vale la pena. Duele, sí, duele mucho, porque son la propia sangre de uno. Pero el Señor es tan celoso, que Y él sabe que no las estoy soltando como que, no me importa que sea lo... No, yo las estoy soltando simplemente para yo poder avanzar, o sea, y pues de la mano de Jesús, no es que, y con él oro y le pido todos los días que ellas sean bendecidas, o sea, y mientras pues sigamos así, no pasa nada, llegará el momento, o sea, una de las cosas que yo he tenido que aterrizar es por qué Jesús provocó o me concedió el yo estar tan lejos de mi país. así es. Porque si estuviera allá sería el doble de difícil, porque yo con mi corazón así estaría ahí cerquita y estaría ahí porque así era yo, así hacía yo cuando estaba allá. Pues estando lejos me cuesta un poquito más, ya no es tan fácil. Entonces, todas esas cosas me han dejado saber, entender de que, ok, entiéndelo, suelta, o sea, ¿ves? Para que No es pueda, tenemos que soltar para que trabaje en nosotros, trabaje también en ellos. Muchas gracias. Entonces, Gloricel, a ver, para nuestra hermana Gilma. Voy a dejar que pregunten primero. Ok, a ver, en este momento abrimos, ¿verdad? Ese compartir. A ver, preguntas. Aprovechemos. Recuerden que todos aprendemos. Todos aprendemos con las preguntas, con las porciones de experiencia. con una sugerencia. Alguien tiene un tip que nos ayuda en este camino para seguir. Así que, por favor, a ver quién tiene algo que comentarnos. Calladitos. Estamos en... A ver, Gloricel. Que nadie quiere participar todavía, pues hay que aprovechar que tenemos a Gilma en este momento para lograr que ella pueda transmitir su conocimiento y su aprendizaje que cada día tiene a través de Jesús. Con respecto a lo que preguntaron de los hermanos, es bíblico que José tuvo que apartarse de sus hermanos porque esta Gilma habló sobre una luz especial. José tenía una luz especial delante de sus hermanos y eso lo hacía
hablar con autoridad y hablar definiéndose a sí mismo como alguien que Dios iba a usar en el futuro. Creo a nivel personal que todo eso se resuelve tarde o temprano porque Dios nos aleja emocionalmente de nuestros seres queridos. No es porque no podamos llevarnos bien, sino porque tenemos que aprender a ser fuertes y a tener un carácter como Dios lo ha planeado para nosotros como personas. Creo en lo particular que por lo menos yo estoy viviendo un proceso diferente en mi vida. Yo tuve mucho tiempo separada de mis hermanos en el proceso que Dios me llevaba al crecimiento, pero de la noche a la mañana nos hemos vuelto a conversar, a tratarnos, y es como si no nos hubiéramos dejado de ver. Entonces, de alguna manera, en mi caso particular, ellos creían siempre que yo era una persona débil desde pequeña, porque como fui muy afín a mi madre desde muy pequeña, ellos creían que yo no iba a sostenerme en la vida sin mi madre cuando ella se fuera. Entonces, Cristo ha venido a ser esa fuerza interior que yo necesitaba para demostrar que de alguna manera yo tenía realmente una dirección correcta de lo que yo quería. Ahora cuando cuando nos encontramos, es bello la forma en que nos podemos manejar porque ya nadie quiere imponer su forma de actuar ni su manera de pensar, sino dejamos que fluya el amor entre nosotros porque venimos de un mismo vientre, somos hermanos y lo bonito de Cristo no es que todos piensen como yo. Lo bonito de Cristo es que aún en medio de diferencias que pudiéramos tener, Cristo nos une y Cristo permite que podamos vivir en comunidad. Qué bonito lo que tú dijiste. Mira, también me ha pasado con amistades que de alguna manera Dios me las alejó. No es porque quisiera que se suprimieran de mi vida, sino que en un proceso de templanza, en un proceso de dominar mis impulsos, en un proceso de aprender a valorar lo que otras personas son, Dios me apartó de ellas, pero lo bonito es que hemos vuelto a encontrarnos amistades después de mucho tiempo del proceso que tuvimos y también así como con los hermanos, valoramos lo que cada uno ha logrado y no somos juzgadores a la ligera, o sea, porque el ser humano tiende a juzgar cuando las cosas no las ve como uno aparenta desearlas ver o tenerlas, o sea, qué importante es que en el proceso de Cristo uno no trate de querer transformar la vida de nadie, porque solo Cristo es el único que transforma. No somos nosotros los que transformamos. Entonces, qué bonito es cuando uno es tolerante, cuando uno puede dejar de ser impulsivo y realmente que la justicia se mueva de la mano de Dios. Entonces, qué bonito lo que has dicho hoy, Gilma, porque te salió de tu corazón con respecto a la primera vez que participaste. A esta vez has tenido un crecimiento increíble, o sea, más seguridad, más tranquilidad, estás asimilando lo que vas adquiriendo a través de tu entrega personal con el Señor. Y eso es lo bonito, porque no vamos a ser perfectos, ya se los he dicho varias veces, pero sí vamos a tener
algo hermoso que vamos a llevarnos nosotros, y es nuestra intimidad con el Señor. Muchas veces, y me encantó mucho la forma como fuiste definiendo cómo cambió tu conversación con Dios, cómo lograste, porque yo también cuando yo empecé en los caminos del Señor, yo me sentaba en la iglesia y yo me ponía a hablar con una imagen de una cruz, porque eso era lo que yo había aprendido. Entonces, de repente, el Señor me llevó a entender que era en mi corazón y en mi cabeza donde yo tenía que buscarlo, y lo expresaste tan lindo como tú fuiste encontrando, porque hay personas que somos un poco más dóciles para encontrar los caminos de Dios, somos más, entregamos más rápido las cosas, pero creo que tú tienes una capacidad intelectual muy fuerte. Entonces, tu capacidad intelectual necesitaba en todo momento comprender bien los movimientos que estabas haciendo, cómo lo hacías, cómo los manifestabas en tu vida y cómo lograbas cambiar tu entorno anterior, que estuviera bueno o malo, pero por lo menos pudiera satisfacer tu necesidad emocional y espiritual, y creo que lo has logrado. Te felicito por eso, porque me encantó esa forma como fuiste expresando cómo tenías tú el lugar secreto con el Señor y cómo lo llevaste a una situación tan sencilla, tan especial, aún en la sencillez, y eso me encantó muchísimo. Gracias, Hilma, por compartir, porque siempre se aprende algo de las personas y sobre todo siempre se aprende a entender que aunque somos de la misma dirección en Cristo, no todos llegamos a los pies de Cristo de la misma manera. Gracias por compartir, María Luisa. Así es. A ver, ¿alguien más? Bueno, voy yo. Adelante, Yuli. Bueno, yo a Gilma la conozco por Lizzy, así que Lizzy, de verdad que muy bonito tu charla, de verdad que sí, hice un esfuerzo en el trabajo, me escapé antes para poder estar aquí, pero de compartir contigo lágrimas, sonrisas, vivencias de más de 10 años, puedo decirte que conozco parte de lo que hablaste y sé que Dios, Jesús, nuestro amado Jesús, está trabajando poco a poco contigo de una manera tan maravillosa y te va a seguir llenando de eso que Él solamente sabe llenar. Pero como amiga te digo que le moleste la luz a los demás. Si la luz viene de Jesús, de nuestro amado Jesús, que le molesta a los demás, que se tapen los ojos. Así de sencillo. Tú sigue brillando porque es la luz de Jesús. Y el problema es de ellos, que tu luz va a conquistar a otras personas a llegar a la amistad con Jesús, porque van a ver tu proceso. Los que conocen ya lo que te está pasando y el ver tu reacción, van a decir, ¿qué hiciste? Aparte de entrada al alcohol, ¿qué hiciste? Conociste al amigo que nunca falla. Pero aunque tengas ese amigo que nunca falla, siempre cuentas conmigo desde acá y tú lo sabes. Te quiero mucho. Gracias. Y de verdad que te deseo lo mejor en esa convivencia con nuestro amado Jesús. Un abrazo. Gracias, gracias, Aurea. Es que yo estaba andando por hace años, lo que pasa es que yo soy media, ¿cómo es? Me paveo demasiado. Él siempre me ha buscado por haber estado ahí. Bueno, Débora me llevó a dar licor desde hace cuántos años, ya más de 10 años, que yo fui 2 o 3 veces. La última vez fue en el 2019, en la fiesta de Navidad, yo estuve con ustedes allí. En el 2019 yo estaba ahí presente. La semilla estuvo plantada en tierra fértil y ha venido haciendo su proceso y vemos una
Gilma renovada el día de hoy. Eso es lo más importante. Así es, así es. A ver, ¿alguien más? ¿Y ustedes se conocen desde aquí de Panamá? ¿Eran amigas? Amiguísimas. Sí, está Julie de hace, ¿qué? 10 años, Julie, dijiste, ya no sé. ya 15, perdí la 15, cuenta. 15. 15, imagina, 15 años, y con Débora yo creo ya van 20. No, Wow. más. Pero está bien, Más de pero no 20. me acuerdo. Qué Muchos bueno, años, muchos años. Como Bueno, 26 o 27. Ajá, sí, sí, verdad, porque ya tenemos 47 y teníamos 20 años cuando nos conocimos. ¿Ah? Sí, señora. Está bien, no es cantidad, es calidad. Exacto, exacto. hermoso, hermoso que Dios hace a través de este ministerio es reencontrar a personas muchísimos años no se veían, que estuvieron en la escuela desde pequeñas, desde primaria, y pasaron muchísimos años y luego vienen a sus pies en este ministerio a reencontrarse. Eso es maravilloso. Es maravilloso. Ahí había una amistad verdadera, una hermandad verdadera, un conocimiento verdadero, una necesidad verdadera que hoy lo podemos ver reflejado con sus testimonios. Así mismo. Qué bueno. A Así ver, mismo. alguien más de estas encontrar. A ver, yo quiero decir algo aquí. Adelante, Rosy. Primera vez unos meses atrás y realmente se puede notar el cambio que hay en ella o que el Señor ha hecho, está haciendo en ella. Y la verdad es que sí la recuerdo mucho y me gusta mucho cómo está pensando y cómo ha asimilado lo que es tener a Jesús en el corazón, porque realmente Jesús no está en una imagen, sino que está dentro de nosotros. Es nuestra convivencia con Él, es esa relación íntima con Él, lo que nos da ese gozo, esa paz y esas respuestas a lo que nosotras necesitamos. Entonces, felicitaciones, un abrazo también a través de la distancia. Gracias. No pierda la fe y siga adelante en todos sus proyectos, colocando a Jesús siempre en primer lugar. Amén. El calorcito se sintió en este momento que me estaba hablando. Por todo el cuerpo me dio un calorcito en lo que ella me estaba hablando. Amén. 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 Hablaste con tu corazón, Rosy. Bendito Dios. Ay, tan bellas, muchas gracias. Hay algo que les quería enseñar. Estos han sido los regalitos de mi amiga Débora. Todos tienen fecha. Ella ha estado en cada episodio de mi vida. Hace 27 años. Bueno, no, ella no le pone fecha. Yo soy la que le pone fecha. Pero tiene un montón. Este librito es poderoso. El poder de la esposa que ora. De Stormy Omartian. A mí me encanta, ya yo lo he hecho un montón de veces, de verdad que se los recomiendo a todas las que quieren orar por los esposos. Y hace poquito, hace un par de semanas, encontré El poder de los padres que oran, de ella misma también, que tiene unos zapatitos y es igualito que el de la esposa que ora, o sea, tiene todas las... está el del poder del esposo que ora, que ese es que me falta ahora. Y nada, esas han sido mis herramientas para orar cuando no sé cómo hacerlo yo solita en conversación. Y lo que sí he desarrollado, que me doy cuenta, es que yo puedo orar escribiendo. O sea, escribo y si ahí quiero orar, ahí sí me sale todo del alma. O sea, ahí
escribiendo sí, lo escribo cuando voy a orar, eso es lo que hago, o sea, lo escribo en vez de, y como le dije a Gloricela hace un par de días cuando ella me estaba guiando, que lo que he hecho es que con las oraciones las he grabado, me he grabado yo misma para escucharme. Que a veces cuando no puedo orar, yo en la oficina, en el taller, lo que hago es que me pongo los audífonos y en el momento me escucho yo misma orando, y lo repito. De verdad que hay muchas formas de ¿Nunca has pensado, Gilma, que pudiera ser una mujer que es poeta? Hay poetas que son de Dios. Nosotros tuvimos la visita hace unos años de un pastor llamado Orlando que le decían el poeta de Dios. Él escribía poesías para Dios. No has pensado en eso, si te gusta No, escribir, si te... imagínate que ahorita cuando encontré el poema de Gabriela Mistral y que me atreví a hacer lo que hice, me llamaba mucho la atención y me dio mucha gracia porque yo en la escuela jamás me aprendía las poesías. Yo prefería ganar uno antes de ir allá adelante a exclamar cualquier cosa. Entonces, me llama, porque yo, obviamente, ¿no? Así es que se hacen las cosas para Dios. Cuando Dios quiere que tú hagas algo para Él, se te quita todo. Y yo creo que cuando leí la poesía de Gabriela Mistral, hasta le metí, usted sabe, sentimiento de verdad, porque de verdad que es hermosa. O sea, yo había oído de ella. Y es bellísima, de verdad que sí. De escribir, sí he pensado en escribir, no, pero no poesía, sino escribir. Sí, a veces me llama mucho la atención, como hace ratito, el año pasado, eso fue el 31 de enero del 2020, o sea, hice esta oración y yo no me acuerdo, bueno, probablemente Débora me ayudó, o usted, y tengo esta oración que me pareció, no sé si porque la escribí yo misma, no me acuerdo, de verdad que aquí solamente pongo, siempre lo que hago es que cuando escribo siempre pongo la fecha. Lo que he pensado es que pues estas cosas se van a quedar y alguno de mis, de los nietos, que si Dios me lo permite, pues llegará a sus manos, no sé. Pero mire esta oración que yo hice el 31 de enero del 2020. Congelo debajo de los pies de Cristo el espíritu de duda en mí. Lo clavo en la cruz de Cristo a ese espíritu de duda. Me pongo cada día mi armadura de fe con mi escudo de fe. Todo espíritu contrario a Dios que ronde a mi hijo lo envío al fuego de Dios. Que se consuma en el fuego de Dios y selle sus cenizas con la sangre de Cristo. Todo espíritu de enfermedad que ronde a mi esposo lo envío al fuego de Dios para que se consuma en él y sello sus cenizas con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Excelente. Muy hermosa. De verdad que, bueno, Débora me ayudará. Si fue que yo la hice, ella me ayudó a hacerla o de verdad que no me acuerdo. Pero eso es lo que he hecho, que tengo muchas libretitas y lo que hago es que cuando voy a orar lo escribo. Por ejemplo, los 40 días que usted me indicó que hiciera como una planeación, todos los días escribía lo que, pues, y oraba un poquito escribiendo. Y así. ¿Y cómo te ha ido, para ver si puedes compartirlo, cómo te ha ido con el libro Promesas de Dios de Luis Palau? Llegó hoy al buzón. Así que esta noche, sí, creo que mi hijo me lo trajo ahora del correo, pues a partir de mañana, que ya comienzo otros 40 días. Nos debes esa plática para la próxima oportunidad. ¿Cómo y Dios sabe que era el único. Ajá. Se demoró casi como un mes para llegar y solamente quedaba uno en stock, según ellos. Sí, es que él murió, yo creo, ¿no? Luis Palau sí, murió hace un año. Sí. Pero es muy bueno ese proceso que Dios está haciendo contigo. Así es, así es. Mira, te cuento que esta mañana lo saqué y lo puse en la cama junto con la Biblia. Y llegó alguien, tempranito llegó alguien a buscarme
pero ahora me has dado, porque yo hace días lo estoy pensando, voy a buscar las promesas de Luis Palau, voy a buscarlo, lo saqué, lo puse a mano, pero esta mañana dije, es hoy, ¿por qué hay allí para mí? No sé, ahorita no lo sé, pero esta mañana lo puse y no me permitió abrirlo, pero ahora va a ser esta misma noche, yo no lo voy a dejar. Por alguna razón lo mencionamos, sí, esas son las cosas divinas. Exacto, ese es un mensaje para mí. Úsalo. Hay algo para mí allí que, no sé, el Espíritu Santo me va a guiar a esa promesa que yo necesito en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Mira qué casualidad que haya nombrado un libro que se llama La esposa que ora. Yo estuve orando tiempísimo, claro que estoy aquí en Canadá muchísimos años con ese libro, orando por mi esposo, por mi ex esposo. Y bueno, pues siempre oraba y yo era pegada a ese libro, ore, que ore, que ore, hasta ya lo tengo viejito, pero ya lo tengo archivado. Tal vez algún día reviente lo que tanto aprendiste con el libro, Rosy. Sí, yo también estuve muchísimo, ya está archivado. La palabra de Dios no regresó vacía, yo no sé qué va a hacer. No, el libro. Exactamente, en su momento ahí lo hicimos, ya hecho está, el Señor sabrá. ¿Alguien más? Todavía tenemos tiempo de alguna opinión, de alguna consulta, de otro detalle, otro compartir para todos y cada uno de los que estamos conectados y los que van a escuchar en futuro. Este es un tiempo hermoso, este compartir y este tema precioso, cómo he logrado conocer más de Jesús. Y como dijo Gloricel, de veras, sencillamente, cómo Gilma nos está contando acerca de este proceso, un proceso que no es fácil, porque para nadie es fácil, pero sí es decisivo. Una vez tomamos la decisión y vamos dejándonos llevar sobre lo que el Espíritu Santo... Ella dio una clave muy buena, María Luisa, y fue que su mamá le enseñó. Su mamá le enseñó muchas cosas. Y eso le sirvió, quizás no en el momento, pero ahora que necesita encontrarlo, Dios le pone la educación cristiana que le dio su mamá y le ha servido muchísimo en su proceso, en su vida personal. Eso nos indica a todos los que estamos oyendo que siempre, siempre todo lo que sembremos tarde o temprano va a entrar en la vida de los seres queridos de uno. Nosotros no tenemos que, sino solo sembrar. El Señor cosecha en el tiempo de Él. Y eso es hermoso, lo que ella dijo de su mamá, cómo ella está valorando cosas que recibió de su mamá y que le han ayudado a ser fuerte en ese proceso. Entonces, es una situación hermosa. Y es que en el camino uno encuentra muchas cosas. Ayer que hablaba con una prima, ella es mi tía, es hermana, es tía por parte de padre. Y mi tía y mi papá parece que, bueno, solamente supe una vez que tuvieron una discusión porque mi papá pues le gustaban mucho sus santitos y sus cosas y mi tía nunca le gustó. Parece que peleaban por eso, pero igual ellos se quisieron hasta el final. Y ayer hablaba con mi prima está en una iglesia en Miami, ella asiste y pues ella siempre me dice, a mí me gusta hablar contigo porque a pesar de que nosotras no estamos en la misma doctrina, pues es como si la conversación se diera muy amena porque no entramos ni en discusión, o sea, estamos claras de que el amor de Dios y de Jesús es uno solo y que no tiene nada que ver con religión. Entonces, ayer yo le decía a ella, porque ella, como ella habla con mi tía, pues yo le decía, mira, déjale saber a mi tía que para que se ponga feliz, mi tía tiene 88 años.
que ya no me gustan las imágenes, que ya guardé todas esas cositas que tenía que le gustaban a mi papá. Hazla feliz, le decía. Y ella se reía, pero con mucho respeto, ¿no? Pero yo sé que inmediatamente iba a ir donde mi tía, porque mi tía, dice mi prima, que mi tía toda la vida, cada vez que va a dormir, bueno, Débora conoce a esa tía mía, ella le gusta, bueno, ahora ya no ve, así que no ve muy bien, y le gusta que le lean la Biblia. Se pone un gorrito, porque hace frío donde ella está, y siempre le gusta que le lean la Biblia antes de dormir. Y eso lo aprendió de una hermana, o sea, de otra tía mía, que ella sí pertenecía a los soldados, creo que se llaman los soldados de la cruz. Mi tía, pues muy jovencita, se entró a esa religión y ella pues le enseñaba a mi tía y parece que pues mi tía se le quedó con, pues esa tía era la más mayor de todas y ella fue la que los crió a ellos. Entonces pues mi tía en ese sentido ella siempre ha sido solamente de leer la Biblia. Y nada, yo le mandé ese mensajito así, ¿sabes? Nada más como para, porque ella siempre pregunta por mí, ella siempre está preocupada por mí, como sabe la situación de mis hermanas y yo, pues siempre dice, a lo mejor ella no sabe nada, a lo mejor, ¿y cómo está ella? Y nada, pero son esas cositas que a veces son temas muy delicados, ¿no? Yo sé que son temas muy delicados, más sin embargo, yo creo que esas son las cosas que me ha enseñado Jesús a poder tener una mente amplia para no caer, obviamente, ni en discusiones, ni en temas contradictorios, ni pues, saber con quién lo puedo hablar, como en este momento que sé que todos ustedes tienen la madurez y la sanidad para hablar de temas. Ya iremos viendo los procesos que Dios va a ir haciendo en tu vida. ¿Cómo? Ya iremos viendo y escuchando los milagros, los procesos que Dios está haciendo en tu vida. Giselle, algo que acaba de decir y que me llama la atención, dígale a mi tía que he ido guardando esos santitos y eso. Importante, es una repetición, ya sabemos. ¿Qué hace una persona que ahora está teniendo nuevos conocimientos, que la verdad está brillando, que esa luz de Jesús le está brillando y que sabemos que solo a tu Dios adorarás? Y yo voy a retirar esa imagen. ¿Qué debe hacer esta persona? ¿Qué debe hacer? Exacto. Eso es que es una imagen. No es nada, o sea, al final eso no es nada, es un objeto. Es que ese es el problema, nos quedamos muchas veces con las creencias y las cosas y los miedos, y al único que le debemos tener miedo es a Dios. Mira, yo recuerdo a mi papá hablar de una señora allá, casualmente donde vivía mi papá, donde vivía mis tíos, que ellos es en la montaña, en Penonomé, bien adentro, y que decía que la señora cuando, no me acuerdo qué era lo que pedía él, mi papá se burlaba un poquito de la señora, porque la señora tenía muchos santitos y muchas imágenes. Y parece que cuando le pasaba algo desagradable, ella agarraba todas las imágenes y las cosas y las ponía, si llovía, las ponía afuera y los regañaba y les hacía, entonces eso a mí me parece que es también como los niños, o sea, es como los niños son inocentes, tú le compras un muñeco y ellos, esos son sus juguetitos, ¿verdad? Entonces yo creo que Dios sabe que yo entendí que son imágenes, o sea, que si yo compro ahora un ángel, es porque me encanta el ángel, cómo se ve de bonito, porque pues en Navidad uno pone muchas cositas. Es más, yo lo que tengo es un Jesús en un pesebre y creo que es lo único con lo que me voy a quedar. ¿Por qué? Porque en Navidad voy a poner mi nacimiento y entonces lo que tengo que buscar es la Sagrada Familia para pues complementarlo con ella y poner ese nacimiento de ese tamaño, porque el bebé es como de este tamaño, o sea, es grandecito. Pero ya, o sea, porque pues en Navidad una de las cosas que hacemos es poner un nacimiento como símbolo pues de recordación del nacimiento de Jesús, pero lo demás pues no, al final nos meten muchas cosas en la cabeza y las imágenes pues son imágenes, son objetos, son cosas que construye el ser humano y ya, lo más importante es lo que está aquí dentro de nosotros. Y Dios está
manifestado de alguna manera siempre, siempre, es lo que yo les digo, yo estoy conociendo más de Jesús, pero yo he sido fiel testigo de que Dios toda la vida, o sea, y quizás por yo ser la menor y por tener tanto linaje por encima de mí y creer tanto en mis hermanas y en mi mamá y en todo, pues quizás por eso fui más invadida con esas creencias, ¿no? Porque era tan familiar y todo, no sé qué, entonces yo era muy llevada a hacer todo lo que, pues, y sabemos que esas cosas son las que tenemos que soltar, o sea, y quizás a lo mejor las pude haber soltado hace mucho tiempo, o sea, desde cuando me pasó lo que me pasó, mucho, mucho antes. Yo les puedo decir, yo creo que siempre he tenido fe, y si siempre he tenido fe es porque Jesús siempre ha estado en mi vida. O sea, no hay más nada. Ya lo que tú preguntaste, María Luisa, es un tema delicado, porque en el caso particular de Gilma, el Señor la ha ido llevando a la verdad, y la verdad la ha hecho soltar aquellos apegos que no son buenos en la vida de un ser humano. Pero hay personas que aparentan estar dispuestas a hacerlo y después esa situación se vuelve una dificultad para ellos por el apego que tienen. A lo largo del camino, yo he visto dos tipos de personas que, así como ella expresó, que tenían santitos, que tenían apegos en ese sentido, lo soltaron, pero después el temor les invadió y no lograron mantenerse en esa libertad que necesitaban. O sea, vuelvo y te digo, la persona tiene que creer que es lo mejor para ella. En el caso de Gilma, Dios la ha iluminado y le ha hecho entender esa situación. Yo no sé realmente cómo es el proceder de todos los que están aquí escuchando en este momento. Yo no intento buscar aquello que divide, sino lo que nos une, que es Cristo, como en el caso de Gilma, como lo expresó. Tampoco me voy a poner a decir que tú no estás en lo bueno, y no, eso tampoco lo puedo decir. Lo que yo sí sé es que la palabra dice que Él vino en espíritu y en verdad. Él no es una imagen, Él es un espíritu que mora en nuestro corazón y que permite que nosotros podamos avanzar conociendo que Él está vivo y que hace todo por nosotros en nuestra vida. Entonces, ese es un tema, María Luisa, que hay que mirarlo con mucho cuidado. Mientras que la persona no reciba la dirección clara de Cristo en ese sentido, hay que caminar con cautela. Ese es el consejo que yo doy en este momento en ese sentido. Sé que no está bien el tenerlas. Yo, por ejemplo, en lo particular, cuando yo estaba en el proceso que yo entendí que las imágenes no eran necesarias en mi vida, yo las rompí todas y más nunca las volteé a mirar. Me desapegué completamente de ellas. Y no me afectó en lo absoluto. Que culpo a otra persona porque no lo hizo como yo lo hice. No, yo no puedo decir eso, porque la palabra de Dios dice que uno va a conocer a Cristo de acuerdo al crecimiento y al conocimiento que yo tenga. No me está diciendo a mí que esa persona que lo hace en esa manera no lo va a conocer de una forma más primitiva o una forma menos
real que la que yo puedo conocerlo, o que Gilma lo puede conocer, o que Rosy lo puede conocer. En este caso particular, Gilma dijo algo hermoso mientras que ella hablaba. Ella quedó convencida de que eso no era lo que la iba a conectar con Cristo. Ella lo decidió, ella lo tomó como algo que venía de parte de Dios y tuvo la revelación, porque esas son revelaciones que Dios hace a través del Espíritu Santo. Pero no todo el mundo tiene esa revelación y hay mucha gente que muere en los brazos de Cristo en base hasta donde llegan. Ella dijo algo, a veces me da miedo, temor, porque sé que puedo llegar más con el Señor. Y eso a ella le impide quizás lograr mucho más de lo que está logrando en este momento, no solo a nivel espiritual, sino en lo personal, con su familia, con su negocio, con todo lo que la rodea, porque ha puesto la mirada en Cristo y está en su corazón, y eso le ha ayudado, María Luisa. Entonces, lo que nos divide en este momento, ni tomarlo en cuenta. Que nos una a Cristo, que es lo importante en nuestras vidas y que es lo que va a permitir que en armonía todos logremos lo que Dios y Jesús tiene preparado para cada uno de nosotros a través del Espíritu. Amén. Excelente, Gloricel. Gracias, muchas gracias por la aclaración. Me dijo una palabra, revelación. Ahí Amén. está. Amén. Gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, con esto vamos. Gisela, A ver. María Luisa, Gisela estaba levantando la mano por si las moscas no la ves allá en el... Ok, adelante, Gisela. Hola, muy buenas noches. Gilma, gracias Diga. por tus palabras. Me tocó igual, recordé cuando empecé yo también a ver a las imágenes y daba como nostalgia, ¿no? Uno tenerlas tanto tiempo y creer en ellas, en que te acompañan o en que te escuchan y darte cuenta por medio de la palabra de que no es así. Y es una madurez como tal como lo explica Noricel. No sé si lo que estabas comentando en cuanto al incidente del robo, no sé si me perdí o no escuché finalmente cómo saliste de eso. Ah, bueno. Yo me defendí hasta lo último. Siguieron las polígrafos. Después todo el mundo salía en el polígrafo positivo. Y ya después todo fue bajando y volvimos a la normalidad. Como 2 o 3 meses después fue que yo conocí a mi esposo y de allí, porque lo conocí en ese trabajo, y salí con el tiempo él me dijo que pues que dejara el trabajo, qué sé yo, pues ahí fue que la vida me cambió. Entonces, y cuando pasó como un mes, recuerdo como tenía comunicación con las compañeras de trabajo todavía, pues algunas amiguitas que había hecho allí, encontraron a la persona que había estado haciendo. Esa persona estaba conmigo esa tarde, su proceso fue en un año nuevo, fue un 31 de diciembre, y cuando regresamos el 3, algo así, fue que entonces pasó lo del robo, etcétera, etcétera, habían videos, yo salía de un lugar con un sobre y todo, o sea, todo apuntaba que yo era. Entonces, yo recuerdo que yo en ese tiempo después le decía a mi mamá, en paz descanse, yo le decía a mamá, cuando Dios quiere algo para uno y le da esa fortaleza a uno para que uno no se quite, porque hubieron ofertas de trabajo, yo me pude haber ido, yo me acuerdo que hubieron como 3 ofertas de trabajo también de que yo aplicaba y me estaban llamando para que yo pues fuera, pero a mí me gustaba lo que yo estaba haciendo en ese momento. Y ya casi un tiempito después, pues ahí conozco a mi esposo. Entonces yo le decía a ella, si yo me hubiera ido, pues no sé, o sea, otra cosa hubiera sido, yo no hubiera conocido a mi esposo.
Entonces, pero ya después cuando yo me casé con él al tiempito, entonces me dijeron que la chica pues lamentablemente sí estaba, ella se metía en la agarraron, hicieron como una, ¿cómo es que? Como una trampita, porque ya seguía pasando y ya yo no estaba. Entonces sí seguía pasando y ya, o sea, era demasiado que siguieran robando. Entonces, pues ahí después un día alguien me dijo, mira, encontraron quién era la persona, le hicieron como una carnada para que ella, pues, y la chica, pues lamentablemente siempre andaba pidiendo dinero prestado y le decía a todo el mundo que su mamá estaba falleciendo, que estaba enferma y tenía muchas cosas. Y ahí, pues, lamentablemente esa tarde ella había estado conmigo archivando, eso era lo que estábamos haciendo, archivando, y ella estaba ahí solamente por un par de horas y en ese momentito todo cambió. Pero sí recuerdo mucho es la oración del Espíritu Santo, que la hice con mucha fe y pues que fue un regalo del Señor este que me decía, mira, nunca te olvides de eso, ora en la oración al Espíritu Santo cada vez que tú necesites algo. Son cositas así, que por eso es que yo digo que siempre Jesús ha estado ahí como presente, ¿no? Porque cuando uno tiene muchas cosas que le han pasado, no tan malas, porque yo no considero que hayan sido malas, las peores cosas, hay personas como, pero nada, uno es bendecido. Amén, amén. Gracias, Gilma. Sacó a la luz, Gisela. Todo a la luz, y sin alterarse, esperando solo la voluntad y la gracia de Dios. Gracias. Para resistir en medio de esas acusaciones y de pruebas, entre comillas, que la daban como culpable, pero su corazón y sobre todo sabían que ella era inocente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Irma, por tu participación. Gracias a ustedes. Para las personas que se han conectado, muchas gracias por sus opiniones, por sus preguntas, porque así nos nutrimos, nos seguimos enriqueciendo para gloria de nuestro Señor Jesús. Ahora, en este momento, invitamos a quien nos haga la oración por las peticiones que ya hemos puesto en ese buzón de peticiones espiritual. ¿Quién la va a hacer? No escuché quién la va a hacer. Usted misma, señorita. Ah, sí, yo misma. Sí. Amado Señor Jesús, te doy gracias por la noche que nos has regalado. Gracias por todas las hermanas que tengo en ti en este momento de mi vida. No me apartes de ti y no la apartes a ella nunca de ti. Te seguiremos adorando, te seguiremos alabando, y te seguiremos sirviendo mientras nos des vida. Fortalece este ministerio a todas y todos las personas que pertenecen, que siga creciendo, que sigamos sirviendo, que cada una de las peticiones que mis hermanas hoy pusieron en este buzón sean tu voluntad, Señor Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias. Me alegro muchísimo, muchísimo del crecimiento, la madurez, la templanza que estás teniendo en el Señor, en ese conocimiento que estás logrando. Muchísimas gracias por asistirnos a este ministerio al cual perteneces hace muchísimo tiempo. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y le damos toda la gloria a nuestro Señor. Exactamente. Les invito para que el próximo sábado, 10 de julio, nos conectemos nuevamente con el tema ¿Cómo logro descansar y creer en el amor de Jesús? Este tema nos lo va a compartir la hermana Janet Zamudio. Desde ya quedan todos cordialmente invitados e invitados. Así para que sepan que Janet